sociales reciban un saludo caluroso del pastor Nicolás y Montaña, que están con los hermanos Óscar y familia en Alicante. Están bien, están comiendo bastante, con frío, pero bueno, nosotros estamos aquí también con frío, ¿verdad? Pero bueno, juntos, con ese anhelo, con ese deseo, creo que se escucha un poco con eco, con ese anhelo, ese deseo de meditar en la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren meditar? ¿Sí? Vamos a Efesios capítulo 3, versículos... ¿Cuáles? ¿Se escucha bien ahora? ¿Sí? Vale. Efesios capítulo 3, quedamos en el versículo 7, vamos a leer el versículo 7 y 8. Cuando lo tengan, me dicen amén. Efesios capítulo 3, versículo 7, del cual, dice la palabra de Dios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Qué estábamos viendo, meditando la semana pasada? ¿Se recuerdan de algo? El ministerio de Pablo, sí señor, ¿qué más? El llamado de Pablo al apostolado, el llamado de Dios y los ministerios, estuvimos meditando acerca de ello. Y hoy quiero que ahondemos un poquito más en este tema. Pablo no tenía nada que mereciera su ministerio. Por pura gracia le fue. Y si analizamos a Dios a lo largo de todo este tiempo, ha escogido hombres y mujeres para el ministerio, no porque tengan un don especial, no porque tengan don de gentes. ¿Han escuchado eso del don de gentes? No porque tuvieran eso o porque le cayeran bien a todo el mundo, sino como dice el versículo 7, por la gracia de Dios que me ha sido dada. Dios ha escogido hombres y mujeres de diferentes clases sociales, diferentes culturas, diferentes maneras de pensar. Y a veces creemos que podemos predecir los pasos de Dios y a quién puede escoger y a quién no, porque Dios no escoge, Dios escoge bajo parámetros diferentes a los nuestros y a veces nosotros pensamos que Él escoge como escoge el hombre. Vimos la semana pasada también que a veces el hombre escoge por las apariencias, pero Dios no hace de esa manera. Dios sigue escogiendo a quien quiere, como Él quiere, por el puro afecto de su gracia. A lo largo de la historia de la Biblia, Dios es impredecible. Dios, a la hora de escoger personas al ministerio, Dios escoge a quien quiere y llama a quien quiere y lo capacita. Meditábamos también la semana pasada cuando Dios ordenó a Samuel que escogiera un sustituto para Saúl, ¿se recuerdan? Dice, y quiero que vayamos a este pasaje, Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Cuando lo tengan, me dicen amén. Y Dios respondió a Samuel, ¿lo tienen? 16:7 dice, y Dios respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira, ¿qué dice? El corazón. Dios no se rige por parámetros humanos. Dios no se rige por lo que se rige el hombre. Dios no sigue los parámetros de la sociedad. Dios es soberano. Es decir, que Él hace lo que Él quiere y escoge a quien Él quiere. Y en su soberanía, Dios escoge como Él quiere, en donde Él quiere, en el tiempo que Él quiere, y pone donde quiere a quien quiere y cuando quiere.
porque Dios es soberano. Pasajes como estos nos enseñan que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no le presta atención a lo que mira el hombre, a lo que se fija el hombre. El hombre mira, ¿qué mira el hombre? La apariencia, ¿verdad? Dios mira a lo mejor la belleza, la grandeza, lo que se ve, lo que se puede palpar. Eso es lo que mira el hombre. Y como dice el dicho, ¿verdad que a veces las apariencias engañan? Se ve, todo lo que brilla es oro, pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y esto fue lo que le pasó a Samuel. Los pensamientos de Samuel no eran como los pensamientos de Dios, ni los de Dios eran como los de Samuel. Como está escrito en Isaías 55 del 8 al 9, un pasaje que todos conocen, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos mayor que vuestros pensamientos. A veces nosotros pensamos que pueden haber personas aptas para servir, pero a veces nos equivocamos porque vemos las cosas y las personas desde un prisma diferente al que lo ve Dios. Dios lo ve diferente a como lo ve el ser humano, diferente a como lo ve Dios. A veces el hombre se equivoca, ¿verdad? Pero ¿se equivoca Dios al escoger a las personas? ¿Se equivocó Dios al escoger a Pablo? ¿O a Pedro? ¿O a Moisés? ¿O al mismo Samuel? ¿Se equivocó Dios? No. Por eso creo firmemente que a veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el ministerio hay personas que no deben estar allí. No solo porque no están preparadas, sino porque no están escogidas por Dios. Hay personas que, por desgracia, podemos ver a través de las redes sociales que hay personas que se autoproclaman apóstoles, pastores, maestros, salmistas, evangelistas, pero no están puestos por Dios. Y cuando esto sucede, ahí comienzan las grandes herejías, los grandes problemas dentro de la iglesia. Porque no solo no tienen el suficiente conocimiento bíblico, sino tampoco tienen ese temor de Dios. Muchos están puestos a dedo por el hombre, y esto no está bien. En muchas ocasiones vemos personas que ni siquiera están convertidas delante de un púlpito. Terrible. Y eso hace daño a la obra de Dios. Muchas personas adquieren ese lenguaje evangeloide, ese lenguaje evangélico, y utilizan ese lenguaje evangélico como aprender otra clase de lenguaje y manipulan a las personas y se aprovechan de la fe de las personas. ¿Y ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? ¿Hacía lo mismo Pablo? ¿Vimos en la Biblia el ejemplo de Jesús así? ¿Era así Jesús? No. Hay muchos comerciantes puestos en púlpitos, escogidos por los hombres y no por Dios. Y ahí comienza el gran problema. Muchos están puestos en los púlpitos, en las iglesias, por apariencias. Otros, no sé si han notado que en muchas congregaciones el pastor tiene como relevo al hijo del pastor. Aunque no esté convertido, aunque no lleve buen testimonio, pero como es el hijo del pastor, tiene que relevar al pastor. ¿Eso está bien? No, si no tiene un llamado de Dios. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. En cierta ocasión escuché de una iglesia que el pastor los abandonó hace muchísimos años, y escuché que entre la iglesia se reunió y dijo: bueno, ¿y ahora quién nombramos de pastor? Pues nada, el que tenga más tiempo en la iglesia. Pues entonces la persona que tenía más tiempo en la iglesia se levantó: bueno, ahora yo soy pastor. ¿Ustedes creen que es una manera correcta de escoger así un pastor? ¿Se imaginan? Terrible. Dios es claro. Dios no mira lo que mira el hombre. Y los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Y tenemos que tenerlo muy claro.
Más adelante, si vemos, vamos a Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21, Pablo escribiría estas cosas, que tiene que ver mucho con este tema. Filipenses capítulo 3, versículos del 20 a 21, está un poquito más adelante, ¿lo tienen? Dice allí la palabra de Dios. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Tiene que ver muchísimo. Fíjense en la última frase de este versículo 21. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y si lo comparamos con Efesios 3:7, dice, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha dado, según la operación de su poder. Según la operación de su poder. Lo que quiere decir, como está escrito en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene de él misericordia. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Dios es todopoderoso, amén. Es omnipotente, no hay nada imposible para Dios. Y hay muchísimos pasajes que nos hablan de esto. Tan siquiera difícil. Dios llamó al ministerio a los que nosotros, a lo mejor, si nos dieran a escoger, no escogeríamos. Por ejemplo, a Pedro. ¿Se recuerdan quién era Pedro? ¿Cómo era? ¿Qué hacía? Pedro era un hombre con un carácter débil. No, un carácter fuerte, muy fuerte, era rudo, con poco tacto para tratar a las personas. Era una persona un poco impulsiva, y vemos a lo largo de la palabra de Dios que Pedro se equivocaba con frecuencia. Pero sin embargo, el Señor lo llamó para un ministerio irrepetible, incomparable, para ser apóstol de Cristo, nada más y nada menos. Ministerio al que solo 13 personas tuvieron el privilegio de pertenecer. Lo que más me sorprende de palabras como esta, de que Dios sigue escogiendo a personas, por ejemplo como Pedro, es que Dios, a pesar de los errores, de las dificultades o de los problemas, de las equivocaciones, si vamos con un corazón dispuesto, Él nos perdona y nos sigue escogiendo y nos sigue tomando en cuenta para el ministerio. Dios no los desechó a pesar de las constantes equivocaciones que Pedro tenía. Pero Pedro, cuando se equivocaba, ¿qué hacía? Se arrepentía. Pedía perdón, agachaba la cabeza, me equivoqué y aquí estoy, adelante. Y Dios lo tomó en cuenta para el ministerio, para hacer su obra. La palabra de Dios nos habla en 1 Corintios, y yo creo que es un pasaje que nosotros tenemos que tener en cuenta. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 en adelante. Vamos al pasaje en cuestión. Y quiero que nos detengamos y que le prestemos atención, porque aquí se dicen palabras muy ciertas y que tienen que ver con cada uno de nosotros. ¿Lo tienen? 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 en adelante. ¿Lo tienen? Dice allí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, ¿qué dice ahí?
Que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Qué dice ahí? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está el Cristo, el que se gloría, gloríese en el Señor. De lo necio, lo que quiere decir personas desprovistas de sabiduría e inteligencia, de lo necio del mundo, de lo débil, de lo vil, de lo menospreciado, nos ha escogido Dios. Aunque en este caso se habla de salvación, podemos aplicar este pasaje a este tema que estamos hablando. Dios sigue escogiendo de lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, para utilizarnos como instrumento en sus manos, para hacer su voluntad. ¿Te ha escogido Dios para hacer su voluntad o no? Estamos aquí por ello, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. De lo vil, de lo menospreciado, como Pablo, como Pedro, perseguidor de la iglesia, para hacer su voluntad. Nadie es menos apropiado que cada uno de nosotros para servirle, pero aquí estamos. Personalmente nadie es menos apropiado que yo, pero aún así sigo sirviendo a Dios y aquí estoy. Personalmente a mí Dios me rescató de una vida totalmente vacía. No sé a ustedes, pero yo no estaba en drogas, como hacen muchos y dan testimonio de que estaba en drogas, no caí preso, no era un alcohólico, pero realmente mi vida estaba vacía. No tenía sentido, no tenía esperanza, no tenía dirección. No sé si ustedes han estado en un momento de sus vidas así, pero yo no tenía dirección, ni rumbo fijo, nada, no tenía nada. Dios me rescató de una vida sin propósito, para darme una vida con propósito. Yo tenía muchos complejos, muchos miedos, yo tenía muchos temores, tenía mucha angustia en mi corazón, tenía mucho resentimiento hacia muchas personas, estaba desorientado, pero Dios, de esa vida vacía, sin sentido, me rescató de lo vil y de lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Me trajo a estas tierras no para hacer dinero, sino realmente para hacer su voluntad. Yo tenía otros planes, pero mis pensamientos y los pensamientos de Dios fueron diferentes. Él me escogió para que yo le sirviera. Dios me salió al encuentro, me dio la mano y aquí estoy sirviéndole. Y yo creo que a cada uno de nosotros también Dios nos ha escogido como instrumentos en sus manos. A lo mejor no para un ministerio, para el pastorado, pero sí realmente para ser verdaderos cristianos, para ser diferentes, para tener una vida que le agrade a Él, que glorifique su nombre. Por eso estamos aquí. Y esto nos enseña no solo mi vida, sino la vida de ustedes y la vida del apóstol Pablo, de Pedro. Nos enseña que Dios llama y escoge a quien quiere. Dios llama y escoge a quien quiere. ¿Cuántos lo creen? Si Dios me ha escogido a mí, yo creo que también te puede escoger a ti para sus planes. Si lo hizo conmigo, que no tengo nada en especial, lo puede también hacer contigo. Con esto no estoy haciendo un llamado a que todos ahora sean pastores, sino que Dios me ha escogido a mí para hacer su voluntad. Y también te ha escogido a ti para hacer su voluntad. Para que seamos servidores, para que seamos esclavos por amor. De lo vil, de lo menospreciado, nos ha escogido
por su gracia. Y también no solo nos enseña que Dios nos llama y escoge a quien quiere, sino que también nos enseña que no solo nos llama, sino a quienes nos ha llamado al ministerio nos capacita y te puede capacitar a ti, no solo para el ministerio, sino también para ser un verdadero cristiano. Dios tiene el poder para capacitarnos, ¿o no? Pero si Dios no nos llama a algún ministerio, ¿debemos autoproclamarnos? ¿Verdad que no? No debemos autoproclamarnos. Debemos mantenernos al margen. Porque si pretendemos autoproclamarnos ministros, pastores o evangelistas o maestros, Dios tiene el poder para que la tierra te trague. ¿Se recuerdan el ejemplo que vimos en la palabra de Dios la semana pasada de los hijos de Coré? Que se autoproclamaron. Cuidado. Si no estamos llamados a un ministerio, Dios también nos puede capacitar, no solo para el ministerio, si es tu caso, si no es tu caso, Dios nos puede capacitar a cada uno para ser mejores personas, ¿o no? ¿Necesitamos ser cambiados o podemos vivir como estamos? ¿Verdad que cada uno de nosotros necesita ser cambiado? Todos y cada uno de nosotros podemos ser mejores, ¿o no? ¿Verdad que se puede ser mejor esposo o mejor esposa? ¿Se puede ser mejor hijo o mejor hija? ¿Se puede ser mejor hermano o mejor hermana en Cristo? ¿O no? Se puede ser mejor. ¿Se puede ser mejor padre o mejor madre? ¿Verdad que sí se puede ser mejor? Dios quiere capacitarnos a cada uno de nosotros. Si no tenemos un llamado para el ministerio, quiere capacitarnos para ser luz a quienes nos rodean. Es nuestra responsabilidad como cristianos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y esa es la mejor palabra que podemos dar. El cambio que ha producido Dios en nuestras vidas. El cambio que sigue produciendo. Dios capacitó a Pablo y a Pedro y a los demás apóstoles y a los demás siervos para su obra. Pero hay que tener claro en la palabra de Dios, ¿son todos apóstoles? ¿Hay un pasaje que apoye esa verdad? ¿Se recuerdan? ¿Cuál? Primera de Corintios 12, 28 al 31. Vamos y lo leemos juntos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 28 en adelante. ¿Lo tienen? Y aún nos puso Dios en la iglesia, curioso, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Solo los apóstoles deben predicar el Evangelio? ¿Qué creen ustedes? Desde luego que no. También los evangelistas y los pastores y los maestros. Los cristianos, ¿todos tienen que predicar el Evangelio? Piensen bien la respuesta. ¿Sí? Dicen que sí por ahí, dicen que sí. Escuchen bien, ¿los cristianos deben predicar el Evangelio? ¿Sí o no? Piensen bien, Estela no sabe, Estela está que sí, que no. Dicen que sí. No.
Eso. Pero no me refiero a eso. ¿Los cristianos deben predicar el Evangelio? ¿Sí? ¿No? No. Los cristianos podemos, pero no debemos. Como para que se nos acabe el tiempo y mañana y la semana siguiente. Les explico. Los cristianos podemos, pero no debemos. No es nuestra obligación. No es la obligación de todos los cristianos predicar el Evangelio. Es la obligación de aquellos que hemos sido llamados por Dios para el ministerio. ¿Quiere decir que los cristianos no podemos predicar el Evangelio? No. Eso no quiero decir con esto que no podamos. Quiere decir que... ¿Por qué miras así? Los cristianos no deben predicar el Evangelio, pero sí pueden. No es lo mismo poder o deber. También. A eso voy, pero un poquitito más para abajo, un poquitito más ahí. Todos podemos, pero solo algunos tienen la obligación de predicar el Evangelio. ¿Podemos predicar el Evangelio? Sí, pero es la obligación de los pastores, de los maestros, enseñar la palabra de Dios, predicar. Porque nosotros como pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios de hacerlo. Y como pastores tenemos que dar cuenta delante de Dios. El problema es que cuando... El problema es el siguiente, que no podemos echar la obligación, lo que me refiero con esto es que no podemos echar la obligación de que a partir de ahora Alejandra tiene que predicar el Evangelio. Porque no todos tienen la misma capacidad de hacerlo. Hay unos que se les da fácil el hablar en público, hay otros que no. No todos tienen la capacidad de compartir la palabra de Dios. No todos tienen la capacidad y la facilidad que Dios le da de compartir un pasaje de las Escrituras delante de la gente, pero se puede compartir un pasaje bíblico dentro de un grupo, claro que se puede, pero a lo que me refiero con esto es que en muchas ocasiones se le exige en las iglesias, se le exige al creyente que obligatoriamente tiene que salir a la calle, tiene que salir a la calle a evangelizar. Es obligación, y si no lo hace está pecando delante de Dios. ¿Es correcto esto? No. Cuando obligamos a predicar el Evangelio a quienes no han sido llamados por Dios y no están capacitados, ¿verdad que arrojamos vergüenza a la iglesia? ¿A la edificación de la iglesia? Todos podemos dar testimonio de nuestra fe. Podemos utilizar un pasaje y compartir la palabra de Dios. En muchas ocasiones yo he estado en grupos de oración que un hermano se levanta, por ejemplo en casa de Ana Ruth, bien sea comparte Ana Ruth, a veces compartió Miguel en cierto modo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es algo que nosotros podemos hacer como testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y podemos compartir un pequeño pasaje bíblico de cómo Dios me ha hablado en un momento puntual en mi vida. Pero no es una obligación de todos los creyentes que tienen que ser predicadores. ¿Sí me entienden la cuestión? ¿Sí? No todos están llamados para predicar. No todos están llamados a evangelizar. No todos son maestros. Es nuestra responsabilidad como pastores, sí, enseñar y predicar la palabra de Dios. Pero no es una obligación de todos los creyentes hacerlo. Todos, como decía Roxana, todos podemos dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y esa es la mejor palabra viva que podemos darle a los demás. Yo he visto personas y conozco de creyentes que dicen yo amo a Dios y yo hago esto y yo hago lo otro, pero sus vidas son un verdadero desastre. Me he encontrado con personas en mi propio trabajo que me dicen tal persona que dice que es cristiano hizo esto y esto y esto, y eso no está bien, está dando un mal testimonio.
la mejor palabra viva que podemos darle a los demás, la mejor palabra que podemos compartir con los demás, es que nuestro testimonio sea acorde a esto, a la palabra de Dios. Si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, si nosotros compartimos algo, debe ser reflejado con nuestro testimonio, ¿verdad? Imagínense que yo les diga ahora es que yo amo a Dios y que yo amo a los hermanos y le pego a mi mujer. ¿Está bien eso? Que no lo hago, sino que dé testimonio, diga que no, porque si acaso no me vaya a llamar la policía. Nuestro testimonio, el que decimos de palabra, debe estar acompañado con hechos. Amén. Debemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es responsabilidad de todos los cristianos predicar, como no es responsabilidad de todos los cristianos enseñar. No es responsabilidad, pero sí es responsabilidad de los pastores enseñar la palabra de Dios. Porque no todos están capacitados para enseñar. Hay quienes les gusta enseñar, pero no saben. Hay iglesias que, como su dogma de fe, su doctrina es que todos tienen que ser líderes. Pero aunque el líder no conozca dónde está Mateo, pero tiene que ser líder. Y tiene que a su vez crear otros líderes. ¿Es eso lo que enseña la palabra de Dios? ¿Son todos líderes? ¿Sí? Y aparte que no está la palabra líder, pero ¿son todos, tienen que enseñar todos? No. ¿Saben qué es lo que pasa con esto? Que muchas personas viven frustradas porque a lo mejor no saben cómo compartir la palabra de Dios o no saben enseñar, pero es que no estamos todos llamados a la misma cosa. El pasaje de 1 Corintios que compartíamos antes decía, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? No. En realidad, para eso Dios ha puesto en las iglesias evangelistas, pastores, maestros. Si pretendemos, imagínense que nosotros como pastores pretendamos que todos enseñen, que todos prediquen, ¿verdad que nos podemos acabar desviándonos de la verdad? ¿Todos haciendo la misma cosa? ¿Son todos músicos? ¿Todos a tocar el teclado? ¿Verdad que no? ¿Todos a cantar? Debemos alabar a Dios, pero aquí no todos somos llamados a la misma cosa. Hay quienes piensan eso, que todos debemos ser líderes, pero no somos llamados ni a ser líderes, sino a ser ¿qué? Siervos, por amor. Actualmente, por desgracia, cualquier persona con conexión a internet que se baje 2 o 3 sermones o 1 o 2 estudios, cree que se sabe la Biblia entera y en muchas ocasiones comete el error de mandar a estudiar a los pastores, a maldecir la obra de Dios. Piensa que bajándose algún sermón o algún estudio ya están suficientemente preparados para llevar un grupo o para llevar una iglesia. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No. ¿Verdad que el hombre es vanidoso? ¿Verdad que en muchas ocasiones el hombre es un poquito altivo y quiere ser el centro? Ese es el problema. El diablo se aprovecha de la soberbia y de la egolatría humana para levantar, autoproclamar falsos profetas, falsos pastores. La vanidad del corazón del hombre hace que lo incite a menospreciar a aquellos que de verdad han sido llamados por Dios para el ministerio. Exaltarse a sí mismos, ellos mismos, para autoproclamarse siervos de Dios. Como decíamos antes, muchos púlpitos están llenos de personas que deberían estar aprendiendo la Biblia, no enseñándola.
porque sus propias vidas hablan de un desorden. Esta persona que la iglesia escogió porque era el más antiguo dentro de la iglesia, su vida era un desastre. Y viajaba a Tenerife, y viajaba a Las Palmas, y viajaba a Lanzarote para buscar la unción, el poder. Se autoproclamó pastor y su vida sigue siendo un desastre. Ahora no asiste a ninguna iglesia. ¿Ustedes creen que así llama a Dios? Yo creo que no. Por desgracia, estos autollamados siervos no quieren ser pastoreados. No quieren que nadie les pastoree. Ni quieren someterse a la voluntad de Dios. Y ese es un grave problema. Y ¿verdad que Dios ha establecido ministerios en su iglesia? Dios ha establecido ministerios en su iglesia. Pablo nos enseña que no todos somos apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, sino aquellos a quienes Dios señala y capacita. Amén. Por eso, como cristianos, nosotros debemos tener muchísimo cuidado de no caer en la tentación de menospreciar el orden establecido por Dios en estas cosas y de menospreciar los ministerios que Dios ha puesto en su iglesia para edificarla. Debemos tener muchísimo cuidado de no menospreciar a quienes Dios levanta como pastores y maestros hoy en día en iglesias de sana doctrina, en las verdaderas iglesias, porque Dios los ha puesto en su iglesia como Él quiere. Como dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El versículo 7. Y con esto terminamos. A mí, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Y Dios, a través de Pablo, nos va a hablar de esa gracia inmerecida que Él tenía, de esa gracia que le fue dada por Dios para anunciar esas riquezas de la gloria de Dios. Pero eso lo veremos en capítulos anteriores, en predicaciones posteriores, en estudios posteriores, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna duda? ¿No? Pues yo les pido, porfa, meditemos en casa en este versículo 8 que queremos comenzar la semana que viene, porque hay muchísimas cosas interesantes. Veremos cómo la humildad de Pablo, la sencillez, el reconocimiento de que todo lo que él tenía era por obra y gracia de Dios. Pero eso lo meditaremos más adelante. Pues puestos en pie, oremos a Dios para que Dios nos ayude a meditar en estas cosas. Y que es lo más importante, no solo la meditemos, sino la pongamos por obra. Amén. ¿Alguien que quiera orar? Ayúdanos a hacer expresiones de todo para todos los pueblos de Oriente. Que seamos hacer testimonio de todos lados, que seamos ustedes a todos los demás, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres generoso, Señor. Ahora te damos a nuestras casas, Señor, que nosotros vamos contigo, porque tú siempre estás ahí, como nosotros los que tenemos a Gracias por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.